Y ahora ya está la invitada en nuestros estudios. Quiero hacer la presentación. ¿Quién es la invitada de hoy? La invitada de hoy es una diputada nacional de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires y que pertenece al sector interno Evolución. Es la diputada nacional y contadora pública Dania Tabela. Es diputada nacional de Evolución Radical por la provincia de Buenos Aires desde el año 2021. Es miembro de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, Mujeres y Diversidad y Obras Públicas. Vive en la ciudad de Junín, es contadora pública y magíster en finanzas públicas provinciales y municipales. Se destaca su tarea parlamentaria en la elaboración de políticas públicas que buscan garantizar el acceso a una educación de calidad. Por otro lado, desarrolla iniciativas destinadas a promover la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. Dania Tabela tiene una amplia trayectoria en el ámbito universitario. Este es un breve raconto del extenso currículum de la invitada de hoy, la diputada nacional Dania Tabela. Ya en minutitos estamos con ella. Por ahora, un breve corte. Bueno, como lo prometido es deuda, dijimos que iba a estar la diputada nacional Dania Tabela en el piso. Gracias, Dania, por estar. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco que estés. ¿Y sabes cuál es la idea? La idea es, yo lo que estoy viendo es inflación, inseguridad como ejes centrales. Que hay un tema que cuesta mucho que entre en la agenda central de los conflictos o necesidades de los argentinos, que es la educación. Como persona que conoces ese rubro, venís de la universidad, fuiste vicerrectora de una universidad nacional, la UNOVA en este caso, hemos leído algunos papers tuyos. El tema de la educación es gran parte de la solución a estas dos preocupaciones. Un poco esta fue la idea del por qué hoy quería charlar un rato con vos. Gracias primero por la invitación. Siempre está bueno poder conversar sobre las ideas. Y la verdad que es como vos decís, la educación es, yo te diría que parte del problema, parte de la solución, es la gran solución que tenemos. Nosotros hace unos días salió el informe de Argentinos por la Educación y dice solo 4 de cada 10 chicos que llegan a la secundaria saben leer, escribir y cálculos matemáticos razonables para esa edad. Y la verdad que eso, además en algunas provincias es peor, en otras es un poquitito mejor, pero está como consolidado ese dato. Eso significa que 6 de cada 10 están afuera de la posibilidad de terminar el colegio secundario si no hay una política activa que remedie lo que no aprendieron y que además los acompañe a finalizar. Y la verdad que vos hoy tenés el dato de que 5 de cada 10 de los que empiezan no terminan el secundario. Eso se acentúa en los sectores más vulnerables. Eso se asocia directamente a la inseguridad. Porque aquel chico de 15, 16 años que no consigue un trabajo porque no tiene terminada la secundaria, que es casi como el requisito indispensable para ingresar al mercado productivo, termina siendo preso del avance del narcotráfico, del avance de las pequeñas mafias en el conurbano bonaerense, y eso aumenta la inseguridad. Entonces tenés una economía terriblemente deteriorada por la inflación, una economía informal que no genera puestos genuinos de trabajo, y tenés la gran parte de los jóvenes de la Argentina, 7 de cada 10 por debajo de la línea de la pobreza, y además no pudiendo concluir sus estudios secundarios. Si no trabajamos sobre eso, no hay solución de mediano y largo plazo
para el tema de la inseguridad. Porque vos podrías hacer, en la medida en que avanza la campaña, aparecen cada vez más, medidas rupturistas, disruptivas, gente que dice, no, traigamos al ejército, la gendarmería, esto, aquello, lo otro. La verdad que en el corto plazo podés mejorar los controles, podés mejorar algunas condiciones de seguridad, pero si no aportás políticas en serio a la educación de los chicos, en el mediano y a largo plazo esto no lo resolvés. Y hay programas, digamos, porque digamos, el eje central sigue siendo la falta de diálogo. O sea, yo creo que ese me parece uno de los datos centrales, que la política no pueda dialogar para generar, como bien decís vos, una política de mediano y largo plazo, sacando la coyuntura. Ahora, ¿hay ganas, se ve posibilidades de implementar un proyecto educativo de mediano y largo plazo? Mira, yo creo que cada vez somos más conscientes, toda la política argentina, de que este es un tema. Después hay sectores con los que uno dialoga mejor y otros con los que dialogás peor, digamos, en términos de lo que esperás electoralmente. La educación, lo primero que pasa es que los resultados no los ves en el instante. Y a los 2 años cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ir a discutir sus legisladores. Entonces cuando vos vas con un proyecto educativo, la verdad es que los resultados no los vas a ver en los primeros 2 años. Por eso es importante el diálogo y la posibilidad de planificar. A mí me ha tocado ser funcionaria del gobierno de Cambiemos y poder llevar este diálogo adelante en el sector universitario. Y de hecho gran parte de las medidas o de las propuestas y trabajos que ha llevado adelante el actual ministro, no el anterior, el actual ministro de Educación, que también viene del sector universitario, tienen que ver con los diagnósticos y con las conversaciones que construíamos durante mi gestión. Y la construíamos, yo te digo, mira, no te digo hice el diagnóstico, te digo construíamos el diagnóstico, peronismo, reformismo, radicalismo, el PRO, todos construíamos un diagnóstico de lo que se necesitaba en el sistema universitario, que como vos bien sabés, es de los más conservadores, con lo cual los cambios lleva su tiempo, pero construimos un diagnóstico, el ministro a partir de ahí pudo generar, junto con el secretario de Políticas Universitarias actual, pudo generar una serie de líneas de trabajo y yo no tengo dudas que es parte de lo que el sistema universitario va a seguir trabajando. De hecho, hace unos días los rectores del reformismo se reunieron con Gerardo Morales y le llevaron un documento basado en esas propuestas. Lo que quiere decir que hay un consenso en algunos temas. Ahora este consenso tiene que ir a lo más urgente y lo más urgente es la educación obligatoria, porque además vos ahí tenés que lograr equiparar las provincias. Sí. Porque desde la provincialización para acá lo que hicimos fue agudizar las dificultades y las diferencias. Ahí es, digamos, lo que en el análisis que yo veo de las políticas de la época de los 90, yo creo que el tema de la educación pasando a las provincias es como que en estos 20 y pico de años lo que uno percibe es que se corrió el eje del protagonismo. O sea, en general la educación, el protagonista es el alumno, es el estudiante. La percepción que yo tengo, o mi análisis, es que se corrió el eje y el protagonista son el sindicalismo educativo. O sea, se generó una burocracia sindical, que por ahí la figura es Baradel, porque es provincia de Buenos Aires. Porque lo conocemos más. Exactamente, pero en todos lados pasa lo mismo. Sí, sí, y al no haber la posibilidad de unificar política, lo que te termina pasando es que justamente la negociación gobernador o ministro de Educación, ministro de Economía de la provincia con el sindicato más representativo es lo que se lleva puesto el resto de las definiciones. Fíjate que no fue el caso de la provincia de Buenos Aires este año, porque como Baradel y Kicillof tienen sintonía política, no ocurre, pero la verdad es que los 4 años del gobierno de María Eugenia Vidal, sí, los primeros 3 meses, e incluso los últimos 2 años del gobierno de Daniel Scioli, si te acordás. Sí, me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo porque mi hija empezaba el jardín de infantes y era un paro todos los días. Los últimos 2 años de Daniel Scioli y los 4 de María Eugenia Vidal, el conflicto sindical se llevó puesto a la política educativa. Ahí además hay un tema que a mí me parece que con la provincialización de las escuelas, que lo que buscaba en ese momento, si yo no recuerdo mal, era eficientizar el gasto, lograr cierta eficacia en el gasto, pero además acercar la solución de los problemas al responsable territorial,
hubo algo que se nos perdió en el camino, que para mí es gravísimo, que fue la formación docente. Vos fíjate que nosotros también, cuando se hace esa provincialización, pasamos la formación docente a depender de las provincias. Y ahí vos acentuás las desigualdades que tenés entre las distintas provincias. Por eso yo hace poco presenté el proyecto de ley, no se pudo discutir porque es un tema donde justamente transversal a los sindicatos, pero yo no tengo dudas que muchísimos compañeros de los distintos frentes que integran la Cámara de Diputados están de acuerdo que esto hay que discutirlo. Tiene que ver con ir a un proceso de acreditación de calidad de las carreras de formación docente, independientemente de que dependan de las provincias. Pero sí tenés que ir a un proceso de acreditación de la calidad, porque si vos no mejorás a quien se para enfrente del aula, a quien tiene que hacer que ese alumno vuelva a ser protagonista, porque hoy eso es más necesario que nunca, por cómo se construye el conocimiento, ¿no? Si vos no preparás mejor al que está como responsable de ese proceso, va a ser muy difícil que puedas revertir los malos resultados que tenés. Sí, yo eso creo. Y la pregunta es, ¿se puede volver para atrás en el sentido de volver a nacionalizar la educación o es una utopía imposible? Yo creo que hoy eso no es posible, pero sí creo que se pueden definir las políticas educativas de una manera más central, incluso con los propios gobernadores. Un tema tiene que ver con esto de la acreditación de la calidad. Vos lo debieses hacer a nivel nacional, como hacemos con las carreras universitarias. Sí. Fíjate que son todas las universidades autónomas, sin embargo todas pasan por el mismo proceso. El otro tema es el tema de la paritaria nacional. La paritaria nacional tiene que seguir existiendo, esa mesa tiene que seguir existiendo, porque es la que te fija un rumbo respecto de la discusión salarial. Que funcionó salarial. Bien. Durante el gobierno de Persic en educación creo que logró buenos resultados. Y durante los 2 años que Esteban Bullrich estuvo frente al Ministerio de Educación también. Sí, después se suspendió y eso genera otra vez esto que yo te digo, la disparidad. Claro. Después tiene que haber un proceso de planificación, digamos, ¿no? En la formación superior en todos los sentidos, porque vos lo que no te puede pasar es que tengas provincias que no tienen docentes de inglés o que no tienen Neuquén, o no tiene ingenieros en petróleo y tengas esos ingenieros o esos técnicos acá en Capital Federal. Esto es un tema que hay que discutir y volver a poner en sintonía todo el sistema de educación superior. Y después hay que trabajar de manera mancomunada con todas las provincias en cambiar la secundaria. Pues la secundaria hoy, vos acordaste cuando vos fuiste a la secundaria, cuando fui yo, la secundaria que te preparaba o para el mundo del trabajo, ¿te acordás? Perito mercantil, sí. Maestro mayor de obra, técnico, o para ir a los estudios superiores con el bachiller. Hoy eso está todo cambiado. Hoy los chicos, los adolescentes, sienten que van a perder el tiempo a la escuela, que no les aporta nada adicional a lo que ellos podrían obtener de algún otro lado, más que la etapa de socialización, que es muy importante. Y yo no quiero que los chicos sigan creyendo que la escuela no sirve para nada. Entonces, para eso hay que volver a tener un objetivo. ¿Para qué te prepara la escuela secundaria? Para el mundo del trabajo, entonces hay que asociarla a las prácticas preprofesionalizantes, a los oficios, a la formación en el uso de las nuevas tecnologías de computación, pero también de comunicación, de las habilidades de manejos de grupo, interpersonales. Te tienes que preparar para el mundo del trabajo o para seguir los estudios superiores, o ambas. Pero lo que no te puede pasar es que no te prepares para nada, que vos vayas a una escuela donde estás 40 minutos con un docente, no lo volvés a ver hasta dentro de 2 o 3 días, con suerte que no tenga la hora libre, otros 40 minutos, porque ahí no se consolida nada, ni la relación del alumno con el docente, ni la relación del alumno con la materia, ni siquiera se consolida si el alumno tuviese la inquietud de generar algún conocimiento adicional al que tiene en el aula. Entonces, todas estas cosas hay que modificarlas. Yo creo que nacionalizar hoy es imposible. Sí creo que estas políticas se pueden decidir a nivel nacional y trabajar con las provincias en la implementación. No, porque aparte me parece que yo soy de los que creen que la verdadera grieta es esa. La grieta educativa hoy, porque los padres o las familias que pueden evitar lo que es la escuela pública, cuando al menos en muchas generaciones de argentinos fue el lugar central de la movilidad social. La escuela pública era
la garantía de movilidad social ascendente y además era el factor de integración social. Yo siempre cuento lo mismo. Yo hice la escuela primaria en la escuela número 1 de San Clemente del Tuyú. A esa misma escuela iba el hijo del intendente, Germán de Jesús, el hijo de Juan Pablo de Jesús, de Juan de Jesús, Juan Pablo es el hermano, el hijo de Juan de Jesús, yo que era hija de un albañil y de una empleada pública, y compañeros que vivían en los barrios más periféricos del pueblo. Íbamos todos a la misma escuela. Y después unos estudiaron, otros trabajaron, otros se integraron socialmente de otra manera. A lo que voy es que todos teníamos la misma matriz o las mismas posibilidades. Tenía que ver con el esfuerzo que vos le pusieras. Hoy eso no existe más. La escuela pública está absolutamente abandonada por la clase media porque la gente elige esto, no tener paro, elige tener clase todos los días porque tiene que ir a trabajar, es un factor de ordenador social. La calidad es más o menos la misma, entre una escuela privada y pública, no hay grandes diferencias, salvo algunas escuelas muy particulares en el interior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría son muy parecidas, pero la realidad es que la clase media migró a esos lugares. Entonces, seguís fragmentando la sociedad y como vos bien decís, es la verdadera grieta que tenés. Porque aquellos que más vulnerables siguen siendo cada vez más vulnerables y tienen cada vez menos oportunidades, y aquellos que pueden salvarse de esa vulnerabilidad, entre comillas, van aumentando sus posibilidades. Y lo vimos en la pandemia. 2 años de escuela cerrada. Totalmente. El chico que tenía conectividad, bárbaro. El que además el papá o la mamá le podían pagar un maestro particular para algo, mejor. El que tenía además en su casa padres que no tenían que ir a trabajar igual y podían darle una mano con las tareas, mejor. Bueno, ese no es el común de nuestros chicos. No, si eso es, yo creo que, fíjate mismo vos, con respecto a esta grieta, tiene que ver con lo que es en la región. Argentina históricamente era el modelo a imitar de todos los países de la región. Hoy vos ves los números, las estadísticas, fuimos superados ampliamente por otros países. O sea, veo, digamos, por eso digo, me parece un tema central en la posibilidad de las campañas en esta realidad electoral que estamos viviendo. Por eso un poco la idea, yo soy medio fanático con estos temas, pero bueno, te hago una propuesta, hacemos una pausa y después sí te voy a tocar algunos temas de política. Dale, perfecto. Bueno, seguimos la charla con Dania. Dania, al margen de tu especialidad, que el tema educativo indudablemente lo tenés a flor de piel, sos una mujer que exuda política, sos una mujer política en un año electoral y fundamentalmente sos una dirigente de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa la provincia de Buenos Aires y viendo, digamos, la lectura que uno puede hacer es donde Juntos por el Cambio está muy disperso, ¿no? Digamos, como que hay muchas líneas y es un tema donde lo que llega es más confusión que claridad, ¿no? En esa interna de Juntos. Poca claridad te puedo aportar, formo parte de los que estamos confundidos. No, primero sí una cuestión que me parece importante, que tiene que ver con lo que hablábamos antes y que tiene que ver con la política. Muchas veces este tema de la educación se aborda desde la lógica del especialista y no desde la lógica de la política. Mira, yo discuto mucho con mis compañeros economistas porque el planteo mío siempre es el mismo. Vos lográs estabilizar la economía, como fuera que lo hicieses, ¿no? Lográs empezar a tener un cierto crecimiento con la capacidad instalada ociosa que hoy tenés en la industria, en el campo, en los servicios, etcétera. ¿Cómo haces para que eso realmente sea crecimiento y desarrollo? Si no vas a tener o no tenés ningún plan para generar personas formadas que puedan sumarse a ese tipo de trabajo. ¿Y por qué te lo planteo en este momento? Porque esto tiene mucho que ver con la discusión que tenemos que dar en la provincia de Buenos Aires. Hasta acá, hasta hoy, todo lo que uno ve son candidaturas y poca expresión de propuestas.
y poca expresión de ideas, por lo menos ideas, como para que entre todos, quienes formamos parte de Juntos por el Cambio, podamos construir una plataforma de gobierno que no sea para ir al debate en la tele, una plataforma de gobierno que sea, bueno, el 11 de diciembre, ¿qué empezamos a hacer? ¿Convocamos a los gremios y discutimos la acreditación de la calidad docente? ¿Hacemos un convenio con la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria para que nos acrediten los institutos de formación docente de la provincia? Discutimos partir la carrera docente en dos, el que está frente al aula, y agregamos el ítem aula y agregamos el ítem desempeño para mejorar salarialmente, y aquel que no quiere estar frente al aula, que siga con lo que viene haciendo. Generamos la carrera de directivos, digo, todas estas cosas que no son inventos, Lo hizo Cava, se hacen en otras provincias. Hay que mirar un poquito, hay que abrir la cabeza, mirar un poquito lo que pasa alrededor. Y Juntos por el Cambio tiene hoy una crisis, yo digo una crisis de crecimiento. Cada vez que vos tenés posibilidades de ganar la elección, empiezan a existir distintas miradas, si querés, distintos matices, y también obviamente ambiciones legítimas y propias de quienes han tenido, no sé, se me vino a la cabeza Joaquín de la Torre, de quienes han tenido una aquilatada trayectoria en la política y que hoy ven la posibilidad de discutir la gobernación. Está muy bien también. Que me parece fantástico, de hecho pasa en la Unión Cívica Radical. Nosotros hoy tenemos 3 candidatos. ¿Quién podría decir que ni Maxi Abad, Gustavo Pose, Martín Tetaz, quién podría decir que ninguno de ellos 3 está en condiciones de discutir ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Son 3 hombres con distintas trayectorias, pero ligadas a la provincia de Buenos Aires, con conocimiento en la gente, con un compromiso altísimo con la política. Digo, me parece que está muy bien. Lo mismo pasa del lado del PRO, con el Colo Santilli, con Joaquín, Javier o Grindetti, digamos, o Ritondo. Si no lo nombro, después se va a enojar porque lo veo todo el tiempo en la Cámara de Diputados. Digo, ahora todo eso está muy bien hasta un determinado momento en el que los bonaerenses queremos tener alguna certeza. Y la primera certeza que queremos tener los bonaerenses es que le vamos a ganar a Kicillof. Los bonaerenses que estamos en Juntos por el Cambio. Y aquellos bonaerenses que quieren un cambio en la provincia y que no encuentran todavía ninguna certeza de que eso va a pasar. Y para ganarle a Kicillof, obviamente hay que juntar todos Juntos por el Cambio. Hay que discutir también con otras fuerzas que hoy no están en Juntos por el Cambio, pero que indudablemente tienen una mirada parecida sobre algunos temas. Y esto hay que empezar a hacer el ejercicio. Mucho va a tener que ver con cómo se ordene todo a nivel nacional. Obviamente. Pero lo provincial también tiene que ver con esto de empezar a trabajar desde mi mirada ideas. Bueno, ¿qué vamos a hacer el 11 de diciembre con la provincia de Buenos Aires? Autonomía municipal, reforma de un Estado que vos lo conocés bien, es el más vetusto de la República Argentina, educación y después, por supuesto, medidas de coyuntura que aborden el tema de la inseguridad y que aborden el tema de la reactivación económica. Sí, yo creo que es... Yo lo que veo al margen de lo que fue la reforma en el 1994, el voto directo, yo creo que el 2005, en la interna del peronismo, donde Cristina Fernández de Kirchner le gana a la señora de Duhalde, a Chiche Duhalde, parece que entró en una espiral de conurbanización de la política. Todo pasó por el conurbano y se empieza a dejar de lado todo el país. Digamos, y me parece que toda la política se volcó ahí y es como que todo atiende en el conurbano, sin ninguna propuesta integral de la provincia. Yo miraba el censo, Dania, y miraba, y, digamos, el interior de la provincia son más de 6 millones de habitantes. Digamos, esa voz está representada, digo. Es muy, por eso yo te planteo el tema de que hay que discutir ideas, y nosotros, bueno, con Martín Tetaz lo llevamos, gran parte de lo que hemos hecho hasta acá tiene que ver con eso, con recorrer toda la provincia, porque efectivamente además, si nosotros no llevamos una política hacia el interior de la provincia, la realidad que vos tenés hoy en el conurbano se acrecenta. Totalmente. Porque vos tenés ciudades detonadas, sin infraestructura, sin posibilidades de trabajo, pero la gente si en el interior no tiene condiciones de arraigo, es muy difícil que no trate de migrar hacia donde cree que puede desarrollar un poquito mejor su vida. La conurbanización de la discusión de la política, que yo te diría que es una cuestión más metropolitana, ¿no? Es Cava y los cordones que la rodean, está además acentuada por los medios de comunicación
y por lo que hoy son las redes sociales. Todo pasa en este predio, en la metrópolis, en el área metropolitana. Y la verdad que los que somos del interior esto lo sentimos, y lo sentimos mucho. Nosotros hemos discutido hasta el cansancio, vos lo sabés, por la ruta 7, por la ruta 8, por la ruta 9, por las principales rutas que no solo nos benefician a las pequeñas ciudades o a las medianas ciudades del interior, sino también en definitiva a toda la cadena logística del país. Todo entra y sale por esas rutas. Y la verdad que nos llevó más de 20 años discutir que las empiecen a arreglar, que las empiecen a hacer autovía. Hoy por suerte la 8 está terminada, la 9 está terminada, la 7 está en eso, digamos, realmente avanzó muchísimo. Nos queda un tramito nada más, que es complejísimo transitarlo, pero es un tramo. Ahora digo, ¿cuánto nos llevó discutir eso? Y una vez que resuelves eso, empiezan las que conectan, porque tenés que discutir las 5, tenés que discutir las 6. No es un tema menor discutir las rutas en la provincia de Buenos Aires. Toda la producción de la provincia de Buenos Aires se mueve por ahí. Sí, sí. No hay otra alternativa, porque hay que ir al puerto de Bahía o al puerto de Buenos Aires o cruzar para el puerto de Chile. No hay otra forma, o a Rosario, digamos, pero hay que cruzar. Hay que salir de la provincia. Totalmente. Y no tenemos rutas, y no tenemos seguridad para transitar esas rutas, y tenemos un montón de problemas. Y la gente ante esos problemas termina pasando que migra a las ciudades. Mirá, en las ciudades del interior de la provincia, las que son muy cercanas al campo, Junín, Rojas, Pergamino mismo. Hace un tiempo que vemos un fenómeno, que es el fenómeno de la desruralización. Esto tiene mucho que ver con lo educativo también. Sí, totalmente. Las escuelas rurales van perdiendo importancia. Fíjate, acordate la discusión que hubo durante el gobierno de Vidal, si las cerrabas, no las cerrabas, bueno. Van perdiendo relevancia, van perdiendo importancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los chicos empiezan la secundaria, se van al pueblo. Y la mamá, que se va con esos hijos. Entonces el hombre queda solo en el campo, como peón de campo. Alambrador, el trabajo que haga. Al poco tiempo también se va al pueblo. Y changuea en el pueblo. Claro. Pierde calidad de vida, toda la familia, pierde condiciones laborales, te deja sin mano de obra el campo, sin trabajadores el campo, y se superpueblan ciudades que no tienen condiciones para absorber esa cantidad de habitantes. Entonces es un proceso de urbanización o de desruralización no planificado. Sí. Y además cuando toda la riqueza que se produce, que se genera en esa zona, se genera en el campo. Nosotros tendremos que hacer al revés, mejorar las condiciones para que la gente se quede en el campo. Y ahí un poco, te diría, el corazón de esta idea que se tuvo en un canal rural de hablar de política, es ver la integración entre la política y la dirigencia del campo, ¿no? O sea, yo lo que veo son como compartimentos estancos. Sí. Lo único que se discute es retenciones sí, retenciones no. Y me parece que ahí es donde verdaderamente hay que empezar a trabajar, o sea, la posibilidad de integrarse, porque esto que estás planteando, con un buen diálogo, con propuestas, con planes, se puede solucionar rápidamente. Pero absolutamente se puede solucionar. Se puede trabajar de manera conjunta. Mira, muchas universidades del interior tenemos programas que trabajamos con la UATRE, que trabajamos con las sociedades rurales, con Carvap, bueno, depende, o con la Federación Agraria, depende de quién sea más fuerte en el pueblo, ¿no? En la zona, porque, por ejemplo, otra realidad que tiene el campo, lo he conversado mucho con ellos, es que la gente no está formada, preparada para las nuevas tecnologías que hay en el campo. Hoy un tractor no es el abuelo subiendo al nieto enseñándole a poner el amarillo ese viejo primera y que arranque. Hoy un tractor es toda una computadora, entonces hay que tener conocimiento de la tecnología. El tractor te indica si está húmedo, si no está húmedo, si sembrás y cosechás, digo, todo eso necesita formación. Y no una formación de una carrera universitaria de 15 años. No necesitas ser ingeniero agrónomo, necesitas formación corta, rápida y eficaz para atender esa tecnología puntual. Y eso lo pueden hacer las instituciones universitarias del interior, y de hecho lo hacen. Pero no termina de ser algo más que voluntarismo entre sectores, cuando debería ser un plan. Exactamente. Y ahí tenés que agregar otro dato importante, que es la incorporación de la mujer. Bueno. En ese tipo de trabajos. Absolutamente, hoy ya no hay una limitación en muchísimo trabajo para que la mujer forme parte de la actividad rural. Sin embargo, en la medida en que vos no tecnologizás, porque no tenés incentivos del gobierno para hacerlo,
no tenés formación educativa, porque no tenés un plan para poder llevar a esos lugares, y de desruralizar, la mujer se va. La mujer se va y todo eso se pierde cuando en realidad uno debería estar fortaleciendo las poblaciones rurales, semirurales, las urbanas muy pegadas a las rurales, donde también hay que mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos rurales, digamos, pero hay mucho para hacer en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que a mí me gusta que me hayas preguntado esto, porque yo no lo escucho nunca plantear. No. Salvo por algunos intendentes, que pobres, como tienen que poner el cuerpo, como digo yo siempre, los verdaderos. Por eso yo uno de los planteos que hago tiene que ver con la autonomía municipal. Porque esos son los que ponen el cuerpo en serio. Al gobernador o a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se los ve después poco una vez que llegan al gobierno por el interior, salvo que vayan a inaugurar un edificio. Los que ponen el cuerpo todos los días son los intendentes. Y eso tienen que dar respuestas. Y lo que nunca tienen por parte de la provincia es un plan para poder dar esas respuestas. No, por eso son temas que hace años que me preocupan, que los vengo viendo que no hay ningún tipo de respuesta. Uno trabajó mucho en provincia de Buenos Aires, conoce la provincia de Buenos Aires, vemos ciudades que hoy mismo, dentro de una situación crítica económica, la Argentina, tenés ciudades que están viviendo de una manera diferente, y vos decís, si vos hablas de Tandil, de Coronel Suárez, así me surgen dos ejemplos. Pergamino, que poco tienen que ver con lo que está pasando en las barriadas del Gran Buenos Aires, o mismo en todo el sector sur de la capital federal. Por eso digo, me parece que hay tanto para desarrollar, está todo tan yermo, y que la política está como desconectada de todo eso. Absolutamente, porque no hay generación de diálogo, porque tenés que hacer el esfuerzo. No alcanza con que vos vayas y pases un ratito por una ciudad. Tenés que sentar, tenés que hablar con las instituciones, tenés que hablar con los que conocen. Yo siempre digo, a mí me tocó hacer toda mi experiencia como vicerrectora de la universidad en Junín. La principal fortaleza que tenía Junín, que tiene Junín, es un núcleo de instituciones intermedias que, independientemente de la política, porque han estado más cerca o más lejos del intendente, independientemente de la política, siempre van para adelante en el desarrollo de la ciudad. Y yo la verdad que creía que era un fenómeno muy de Junín, hasta que me tocó ingresar a la política y recorrer la provincia de Buenos Aires. Y cuando la recorres, en casi todas las ciudades del interior de la provincia te vas a encontrar con un núcleo de instituciones, desde bomberos voluntarios hasta comercio e industria, hasta la Federación Agraria, sindicatos y la política, que piensan en el desarrollo de sus ciudades. Lo que nunca tienen es el apoyo de arriba para ir en esa lógica. Sí, eso que estás diciendo es, digamos, el corazón de todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Eso se nota. E instituciones que hablaste como bomberos, que en muchas ciudades forma parte del eje central. Son la institución, ahí se dan los talleres de RCP, ahí se concentra la gente para determinados festejos, también cuando hay un problema o una desgracia. Cooperativas, muchísimas instituciones intermedias que hacen al corazón de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que no tienen la posibilidad de esto, de generar una propuesta integradora de su ciudad con las otras ciudades vecinas, de la manera que permita crecimiento productivo, que permita mejorar las condiciones educativas. Yo cuando discuto siempre la creación de universidades en el interior, todo el mundo cuestiona, ¿no? Porque las universidades son más, y entonces el cambio que significa tener una universidad en el interior. No solo porque los chicos que no se pueden ir a estudiar puedan estudiar, sino porque genera arraigo, pero además porque trae a un montón de profesionales que se fueron y que ahora vuelven porque tienen una oportunidad distinta de crecimiento y desarrollo. Pero además permiten que personas de edad, que ya superaron la edad estándar de ingresar a la universidad, retomen sus formaciones. Y se genera además una especie de diálogo en torno a esto. Y después la universidad es una protagonista de la ciudad. A nosotros nos pasó cuando la Pueblada, cuando todavía Mario Meoni era intendente, que mataron a una chica en un asalto, la Pueblada, la universidad concentró a todas las instituciones y a las fuerzas para poder discutir cómo íbamos a salir de ese momento, que era muy crítico, muy difícil para la ciudad. Cuando fue el COVID pasó lo mismo. Más una vez una referente social me decía, son como un cabildo
El edificio de la universidad es como un cabildo, vienen todos. Claro, porque sí. es el lugar que une, que hay pluralidad de ideas, pluralidad de voces. Eso no divide. Eso no divide, ese lugar une. Y entre todos las soluciones son más fáciles. ¿Qué es lo que...? Que es lo que no se entiende a veces de la política. Yo digo, entre todos, cuando vos agrandás la mesa de la discusión, hay más miradas, hay más opiniones, encontrás mejores soluciones. Dania, se nos acabó el tiempo. Te agradezco. Voy a hacer el cierre del programa. Bueno, Carlos, Muchas gracias muchísimas por estar, gracias a vos. No, por favor. Muchísimas gracias.